Mega Noticias con Paco Ramírez. Porque es una injusticia de gente que nos dice yo estoy paga y paga y paga y ya llevo años pagando y no solo no baja, sino que esto sube. Buenas noticias, pero faltan los comos. Qué padre que quien está comprometido con un préstamo hipotecario leonino, como los del Infonavit, tengan un alivio, el congelamiento del crédito, una reducción en sus mensualidades y hasta una quita en su saldo. Pero, ¿qué pasa con los bancos que dan el crédito? ¿Quién absorbe los intereses? Si el Infonavit deja de recibir recursos, ¿cómo y con qué financiamiento construirá las 500,000 viviendas del millón comprometidos por este gobierno? ¿De qué depende que seas acreedor automático al congelamiento del crédito? Muchas dudas en torno a una buena noticia. Vámonos con los datos duros y las cifras. Andrés Solís. A partir de este lunes quedarán congelados los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos del Infonavit contratados antes del año 2013 bajo el esquema de veces salarios mínimos. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, dijo que con esta medida buscarán acabar con los créditos que se volvían eternos e impagables para las familias mexicanas y le agregó otros beneficios. Van a tener una disminución de tasa y de mensualidad y o en algunos casos descuento en los saldos. Y el 1.500.000 restante les estamos pidiendo que se acerquen a los centros de servicio del Infonavit para que obtengan beneficios adicionales. De esta forma, a partir de este lunes, los derechohabientes pagarán la mensualidad y los intereses actuales hasta liquidar su crédito. Lo que no explicó Romero Oropesa por ahora es quién va a asumir el costo por el congelamiento de estos pagos, porque en muchos casos la banca comercial es la que otorga los préstamos para la vivienda. Actualmente el Infonavit tiene 6.2 millones de créditos, 2 millones se hicieron bajo el esquema de veces salario mínimo hasta antes del año 2013. Otros 2 millones se contrataron entre 2014 y 2020 bajo un esquema denominado viejos pesos. En las próximas semanas vamos a proponer un beneficio adicional para los otros 2 millones de derechohabientes. Recuerden que les había dicho que son 4, 2 por veces salarios mínimo y 2 con el modelo de viejos pesos. El programa de congelamiento de pagos del Infonavit plantea que las mensualidades que aporten las y los derechohabientes se vayan directamente al pago de capital y de manera paulatina reducir el monto por el pago de los intereses. Al final, cada persona pagará la misma mensualidad que paga hoy hasta liquidar el total de su crédito adquirido. Y en vez de pagar un crédito de hasta 5 veces el valor original contratado y reducir también el tiempo para cubrirlo, de tal manera que cada persona pueda ser dueña de su casa o departamento en un plazo no mayor de 20 años. Así la realidad con este programa de vivienda que busca que las personas dejen de pagar lo que no tienen que pagar. Así es, muchas gracias Andrés. Vamos, es un tema que vamos a seguir y esperando por supuesto que den los datos, los cómo se va a lograr esto que es, insisto, una buena noticia. Vámonos con este otro tema. El próximo viernes 15 de noviembre es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso el paquete económico 2025. Incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. De acuerdo con los precriterios de política económica 2025, los programas prioritarios a los que deseablemente se les destinará más dinero son las becas, las pensiones y la salud. La presidencia adelanta que habrá una reducción del déficit público entre el 3 y el 3.5%, así como esquemas de mejora en la recaudación de impuestos vía aduanas y al sistema de administración tributaria. Pero bueno, para entender
de mejor forma cómo llegará este documento. Establecemos comunicación con Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, allá en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Alfonso, gracias por esta entrevista. Hablamos, déjame decirlo así, hablamos del proyecto económico más esperado y el primero que entregará la administración Sheinbaum. ¿Esperamos un presupuesto acorde a las circunstancias? Sí, bueno, primero pues muchísimas gracias por esta oportunidad y en efecto el próximo día 15 de noviembre es el plazo límite y aquí recibiremos al secretario de Hacienda que nos entregará 3 documentos básicos. Uno es criterios generales de política económica, donde viene establecido cuánto vamos a crecer, cuál es la paridad peso-dólar, la inflación esperada, etcétera, etcétera. También vamos a recibir una ley de ingresos donde viene la distribución de las cargas tributarias, cuánto se va a obtener por impuestos sobre la renta, por IVA, por impuestos a la producción de servicios y también cuánto se va a ingresar por concepto de la recaudación producto de la venta y de todas las actividades del petróleo. Y finalmente, pues es el presupuesto de los gastos que realizaremos en el 2025. Hay un hecho fundamental. La doctora Claudia va a cumplir con la palabra empeñada para reducir el déficit. Quiere decir que se actuará con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, nada de endeudamientos locos, sino que se va a manejar de la manera más responsable los presupuestos del próximo año. Sin afectar, Alfonso, sin esto que dices, que se comprometió a la Presidenta que va a cumplir, es sin afectar gastos, programas sociales fundamentales. No, al contrario, habrá nuevos 3 programas. Sí. Uno, el que tiene que ver con la primera infancia, tanto el Sistema Nacional de Cuidados para todas las familias que están en actividades de maquiladoras, de jornaleros agrícolas, todo el ingreso básico que recibirán los niños y las niñas en la edad de preescolar, en la primaria y en la secundaria, un nuevo programa de salud muy interesante que son las visitas de médicos y enfermeras a cada uno de los hogares donde esté un adulto mayor o esté una persona con discapacidad, y también todo aquello que tiene que ver con una justicia laboral a las mujeres de 60 a 64 años. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo es que se va a financiar? Sí. Bueno, hay recursos suficientes. De los ingresos esperados tenemos ya presupuestado un financiamiento sustentable para estos 3 nuevos programas, pero también para los programas anteriores. Entonces, hay una garantía absoluta, una certeza completa de que habrá el gasto necesario y sustentable para el financiamiento de los programas que hemos mencionado. En segundo lugar, tenemos una serie de, por llamarlo así, de oxígenos presupuestales, porque muchos de los gastos que se desarrollaron en el 2024, de las grandes obras, de los grandes proyectos, pues ya fueron concluidos. Ahí tenemos una parte importante, también la reducción de las tasas de interés a nivel internacional y a nivel nacional, nos ayudan a pagar menos por el servicio de la deuda. Muchos bienes y servicios han observado una baja en su inflación. Entonces tenemos un oxígeno presupuestal que también nos ayuda para garantizar que la inversión en infraestructura va a ser una de las grandes prioridades de la doctora Claudia, y sobre todo para impulsar con muchísima fuerza el financiamiento al nuevo sistema de salud, que es el que queremos que tenga un fortalecimiento sin precedentes en este sexenio. Oye, déjame preguntarte, Alfonso, dentro de todo esto, hace algunas semanas la presidenta habló de que a principios de año vendría un ajuste en el gobierno. ¿Eso va a implicar recortes? ¿Eso implicaría tener recursos para todo lo demás? No, implica que, por ejemplo, hay algo que nos ayuda muchísimo, que ya lo comentaba yo, reducción de tasas de interés, menos pago por deuda,
un ahorro que viene de ya los no gastos de las obras grandes que se Pero hicieron esas en todavía no este están sexenio. terminadas, Alfonso. Esas aún Sí, no se han terminado. Pero ya el monto de las erogaciones disminuye muchísimo porque estamos en la etapa final, entonces 2025 va a ser una de las... Uy, se nos cortó, Alfonso. Sí, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de dar la comunicación. No, tenemos ahí un problema. Vamos a mantenernos pendientes, vamos a insistir. Vamos a un corte si están de acuerdo y regresamos. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Alfonso, muchas gracias por retomar la llamada. Te preguntaba yo si esto del ajuste en enero implicaría un recorte en el gobierno. No, yo creo que es simple y sencillamente una disciplina mayor en el gasto operativo, que combinado con lo que la doctora señaló el día de hoy en relación a una mayor eficacia, una mayor eficiencia en materia de recaudación por concepto de comercio exterior, de comercio electrónico y de eficiencia administrativa en el servicio de administración tributaria, de una lucha muy fuerte contra la evasión y la elusión fiscal, nos van a dar el presupuesto necesario, los ingresos suficientes para garantizar un financiamiento sustentable en los principales rubros que hemos mencionado, los programas sociales, la inversión en infraestructura, pero también en todo lo que mandata la Ley de Coordinación Fiscal para que estados y municipios tengan en tiempo y con el crecimiento necesario los ingresos correspondientes a la recaudación federal participable. ¿De cuánto estaríamos hablando este presupuesto, Alfonso? Pues yo creo que ligeramente arriba de los 9 billones de pesos. O sea, muy parecido al que estamos ahora cursando. Yo creo un poco más, yo creo que se superará y estamos ya por recibir ya el próximo viernes al secretario de Hacienda, pero es correcto, con la garantía de que vamos a tener dinero suficiente para financiar la política social, cubrir nuestras obligaciones de deuda. Esas no las vamos a dejar de pagar, las vamos a cumplir, las vamos a ahorrar, y también la inversión en infraestructura que debemos de llevar a cabo. ¿Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos, pues tiene que, junto con la Comisión Federal de Electricidad, tiene que ser prioritarias en el apoyo y garantizar mayor eficiencia, una mayor rentabilidad de estas empresas como empresas públicas del Estado. Sí, son muchos compromisos. Alfonso, me recordaba yo hace un momento que arrancábamos el noticiero, el tema de las viviendas, 1 millón de viviendas. Pero también quiero yo decirte, si me permites, perdón la interrupción, que hay una cantidad importantísima de recursos a nivel extrapresupuestal. Una parte es el que se va a invertir en el rubro de viviendas, el cumplimiento de esta meta que ha señalado con mucha claridad la doctora, porque hay fondos multimillonarios en los institutos, en las cajas de ahorro de algunos sindicatos, en disposiciones de desarrolladores y de bancos, que si se pone en movimiento todo este dinero, pues tendremos un complemento extrapresupuestal muy grande para invertir con muchísima fuerza en infraestructura. Lo mismo lo que dijo y anunció la semana anterior, todo el proyecto de generación de energías limpias, renovables, todas las inversiones que se van a hacer en materia de generación y de transmisión, sin violentar el 54% que le corresponde al Estado y el 46% a los privados, manteniendo eso y el fortalecimiento de la CFE, hay una gran cantidad de recursos privados que van a ser invertidos también, y lo mismo también en infraestructura carretera y en vías de comunicación ferroviaria. Yo creo que no solamente existe la parte presupuestal, sino ante todo hay que detonar, hay que complementar, hay que fortalecer sobre la base de nuevos tratos, de nuevos acuerdos, de acuerdos justos, la inversión privada en todas estas actividades que son fundamentales para el país. ¿Eso habla de una buena relación y de compromiso ya de la iniciativa privada? Sí, de un gran compromiso y de un gran apoyo a la doctora Claudia, una gran confianza en su gobierno. Por eso es muy importante que no todo sea dinero presupuestal,
sino que también los fondos privados van a jugar un papel determinante en este programa contracíclico que la propia doctora, este programa también de fomento, de decir, bueno, sí, ya no es el mismo trato de antes donde los privados se llevaban todo, Claro. donde los privados abusaban, sino que ahora ya es una prosperidad compartida. Oye, y un presupuesto que sin duda deberá de tomar en cuenta la relación comercial con Estados Unidos. Sí, sobre todo lo que necesitamos es, con esto que está anunciando la doctora cada vez en una cantidad de temas, pues es un papel proactivo, un papel de mucha iniciativa, de una gran decisión de aprovechar el momento mexicano, sobre todo en materia de relocalización, para fortalecer nuestra relación con América del Norte, que son nuestro principal y nuestro polo prioritario de intercambio comercial y también de nueva política industrial. Alfonso Ramírez Cuéllar, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.